Les voy a volver a decir lo del semestre pasado. Revisen todos los temas al este tema que se llama ahora. Por Dios. Para que luego no me culpen diciendo que por mi culpa no les he dado tutorías y que por mi culpa se quedaron cero. ¿Por qué? Porque el TOC ya les dio todos esos temas. Ya deberían saber cómo resolverlos. Lo que estoy diciendo aquí es simplemente resolver las dudas que tengan de pequeñas partes. Así que, eso ya. A ver, ejercicios de exactas. ¿Tienen por ahí? Si tienen ejercicios del semestre pasado que les digo alguna cosa, igual sí. Con respecto a los deberes, en el caso de los cursos que están conmigo, que son E2 y bioprocesos, voy a considerar mandarles un deber semanal. ¿Y por qué un deber semanal? Porque están haciendo en grupo y es solo un ejercicio. Por cada persona, no por grupo. Así que un ejercicio en un grupo no sé, media hora. Eso. Así que ejercicios. ¿Los ejercicios semanales son Sí, es que son exactos, o sea, para checar que sean exactas y seguir con el tema. Ya seguí. Bueno, resolvamos una de dos no exacta ya porque todas son números no exactos. Va. No con este creo que me sirve. Es más para entender cómo se resuelven los ejercicios. Y más porque todo es el mismo proceso para todos los ejercicios, desde exactas y no exactas. Mismo proceso. Así que si quieren, o como les digo poniendo yo, pasitos. Lo primero que deben checar es que los ejercicios de no exactas o no exactas se pueden presentar de esta manera o de la otra. Que sería como tal d de y sobre dx es igual a menos. Cualquiera de las dos formas son válidas para expresar esta función, esta ecuación diferencial. La cuestión aquí es como tal que debemos saber representarla de esta manera. ¿Por qué? Recordemos que las ecuaciones diferenciales exactas, o sea, de su forma general, su forma matemática general, ¿cómo está escrita? Y eso en el aula virtual, por cierto. M de x, y de x, más n de x, y de y igual a 0. ¿Tienen otro marcador por si acaso? Esa es la forma matemática, o sea, la forma matemática completa de la ecuación diferencial de tipo exacto. Gracias. Entonces lo que debemos apuntar es a encontrar primero esta expresión matemática acá. Recuerden que m y n es simplemente por facilidad, para tener claro cuáles son las fórmulas que debemos utilizar y ese tipo de cosas. ¿Sí me escuchan bien con la mascarilla? Sí. Entonces en este caso nosotros debemos tener que... Debemos encontrar primero en esta ecuación diferencial cuál es m y cuál es n. ¿No es cierto? Entonces aquí tenemos que m de x, porque se le denota así normalmente para no estar escribiendo esa vaina, es igual a 0. Y tenemos que m tenemos como tal las expresiones de aquí. Lo único que tenemos que hacer es encontrarlas. ¿No es cierto? Listo. Una vez encontramos o identificamos cuál es m y cuál es n, tenemos que tener bien claro que eso de ahí no va a cambiar.
Siempre van a ser los mismos durante todo el ejercicio, durante todos los ejercicios. O sea, los no respondientes, pero sí estos. Ok, M siempre está acompañado de X y N de Y. Listo, hasta ahí. Ahora sí, paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Verificar si es exacto. Verificamos si la ecuación diferencial es exacta o no. ¿Cómo hacemos eso? Eso de aquí ya es análisis matemático como tal, pero una vez encontramos todo esto de toda la profundidad de todo eso, no lo voy a repetir porque es un dolor de cabeza. El punto es que cuando una ecuación diferencial es exacta, debe cumplir una identidad como tal. ¿Cuál es esa identidad? Que la derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Y esa de aquí, esta identidad les va a servir como tal, no es identidad, es una formulita, no sé cómo llamarlo exactamente. Esta expresión matemática de aquí les va a servir tanto para ecuaciones diferenciales exactas y no exactas, como para sistemas dinámicos hamiltonianos. Así que, no se olvidarán, es similar. Es el mismo concepto, lo único que cambia es un signo aquí, nada más. Entonces, lo primero, comprobemos si es exacta o no. Listo. Así que también se puede denotar como m sub x, m sub y debe ser igual a n sub x, ¿ok? No es lo mismo que está acá. También se puede denotar de esta manera de aquí, significa exactamente lo mismo. Entonces, como tal, lo que debemos apuntar es encontrar esas derivadas parciales. La derivada parcial de m con respecto a y. Díganos, interna. Menos 2x. M, no n. 2x. 2x. Y la derivada parcial de n. Es igual a 0, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, se nota a leguas que estas dos cosas no son iguales. Por lo tanto, ¿qué significa? Exacto. Una vez que identificamos que la ecuación diferencial no es exacta, necesitamos nosotros encontrar un factor integrante que nos ayude. Toca la puerta. Necesitamos encontrar un factor integrante que nos ayude a hacer que esta ecuación diferencial sea exacta. ¿Con qué fórmulas? Vamos a tener, primero que nada, un P de X. Vamos a tener un P de Y. ¿Cuál es la fórmula de P de X? Sobre n, en efecto. Y acá abajo es al revés. N de x menos m de y sobre n. Le revisan por qué. Una vez nosotros encontramos estos dos, cualquiera de estos dos de aquí, y de una vez les adelanto. Este es el caso 1 y este de aquí el caso 2. ¿Y por qué les diferenciamos en dos casos? Porque aquí nosotros debemos encontrar primero que nada una función solo de x. No tiene que haber ni una y metida ahí, ni así sea de suma, no importa. Tiene que ser función solo de x, por eso se nota como p de x. Y lo mismo acá abajo, tiene que ser función solo de y. Una vez que encontramos ya sea p de x o p de y, nosotros vamos a tener una función matemática de este estilo. Para cualquiera de los dos casos. ¿Ok? Una vez nosotros encontramos esto de aquí, este va a ser nuestro factor integrante. Así que el segundo paso, ¿cuál sería? Encontrar p de x o p de y. Nada más.
Y a partir de eso simplemente puedes calcular la integral y todo lo demás es lo mismo, encontrar p de x y p de y. Es decir, encontrar el factor integrante. ¿Cuál intentamos? Intentemos ver porque no estoy seguro. Veamos si es p de Veamos si es p de x. Es m de y 2x menos 0 sobre n, ¿no es cierto? 13y menos 2. ¿Se puede simplificar? No. No es una p de x, así que no es un caso 1. Veamos si es un p de y. Menos 2x sobre m. 2xy más 3x. ¿Se puede simplificar? Sí. Si sacamos un factor común de x en el denominador, nos damos cuenta que nos queda 2y más 3, ¿no es cierto? Estos x se simplifican con la única condición de que sean diferentes de 0. Entonces nos queda que va a ser una función de tipo así, menos 2 sobre 2y más 3. Encontramos que es una p de y. ¿Qué caso ha sido? Caso 2. Una vez nosotros encontramos que es un caso 2, ¿qué hacemos? Aplicamos la fórmula del factor integrante. Las demostraciones de estas fórmulas como tal no las hacemos en clases, ni el doc sí las hace. No las hacemos en clase porque, como dijo Jem, eso que hagan los matemáticos. Así que le aplicamos la fórmula nada más. Menos 2 sobre 2y más 3 de y, ¿no es cierto? Para no complicarnos tanto la existencia, saquemos la integral al ladito. Sacamos el menos 2 de aquí, d de y sobre 2y más 3. ¿Quién me ayuda a calcular esa integral? ¿Quién dice yo? ¿Voluntarios o los cojo yo? ¿Cuál más abogado del diablo? Yo con mis compañeros. ¿Tú sabes? Tú date. Si es que estás haciendo algo material. ¿Qué método utilizarías? Sustitución, simple, trigonométrica, por partes, parciales. Tranquila. Cambio de orden. Sustitución simple. Ya lo ves. ¿Qué nos da? Antes el levante no sería mu de y. Ah, sí, perdón. Aquí en un campo, en un campo de cambio de variable, ¿qué es lo que primero debes checar? ¿Qué es lo que vas a cambiar de variable? Al hacer funciones inversas, encontramos directamente que nuestro factor integrante va a ser el siguiente: 1 sobre 2y más 3. ¿No es cierto? Ya tenemos nuestro factor integrante. Hasta aquí, ¿le siguen? ¿No hay preguntas? Sí, justo de lo logaritmo. Sí, de ahí, sí, ¿Para acá? ¿Qué pasó? sí, Recuerda que las propiedades del logaritmo, cuando estás multiplicando un número por un logaritmo, puedes subir como un exponente acá en la función. Propiedades del logaritmo. Este menos sube acá como un menos 1 aquí, es decir, queda tipo así. Como un menos 1.
¿Y qué es una función o un valor cualquiera elevado a menos 1? El inverso multiplicativo, ¿cierto? ¿Gracias? Pero solo afecta a la función, no al logaritmo. El logaritmo se queda donde está. Solo lo que está dentro se afecta. Así que ten cuidado con eso. ¿Algo más? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya, ¿qué pasó aquí? Ya, recordemos dos cosas. Recordemos, por ejemplo, que como nosotros tenemos una función f de x es igual a e elevado a x. Una función cualquiera, ¿cierto? La función exponencial más común. Pero recuerdas que en el colegio nosotros utilizábamos, encontrábamos las funciones inversas. ¿Cómo hacemos eso? Llamábamos y es igual a e a la x. Y luego, ¿qué hacíamos? Reemplazamos todo lo que era x por y y todo lo que era y por x. Una vez llegamos aquí, nosotros tenemos que despejar siempre y, ¿no es cierto? Para despejar y, tenemos otra vez que y es igual al logaritmo natural de x. Es decir, que esta cosa de aquí es la inversa de esta cosa de acá, es f a la menos 1. Al ser funciones inversas estas dos, ¿qué pasa cuando están conjugadas? Creo que es el término apropiado. Estas de aquí, al estar compuestas, se pueden simplificar. Pasa lo mismo que cuando tienes 1 sobre x multiplicado por x. Es la función inversa. Esto queda como un 1. Siempre vas a tener el inverso multiplicativo. Pasa lo mismo acá. En este caso, estas dos son funciones inversas. Al estar compuestas de esta manera, eso de aquí se simplifica como un 1. Y eso de aquí pasa como una función normal. ¿Ya? ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Ya. ¿Hasta ahí estamos bien entonces? Ya. Listo. Hasta aquí es exactamente el mismo proceso tanto para el caso 1 como para el caso 2. ¿Ok? Es exactamente el mismo proceso. Es por eso que no quería redundar tanto en este tema. Aplican exactamente el mismo proceso. Y si no les sale una función solo de x o una función solo de y por acá, algo está haciendo mal. Tiene que salirles una función solo de y en este caso. Y en el caso 1, una función solo de x. Si está metido otra variable ahí, están mal. Algo están haciendo mal. Porque no importa lo que hagan, no va a haber poder humano que al tratar de encontrar esta igualdad de aquí, les vaya a quedar igual. Y si les queda igual, significa que están haciendo incluso peor todavía. Son raros esos casos de que aplicando, por ejemplo, tenemos una función como esta de aquí, y aplican todo este proceso de aquí, llegan acá, y lo reemplazan acá, y que les quede la igualdad. Es muy raro. Significa que están haciendo o todo mal, o es un ejercicio perfecto. O sea, una de dos. Me estoy ahogando. En fin. Una vez llegamos aquí, tengan en cuenta este valor. Yo puedo borrar esta parte de acá. Sí. ¿Este qué le pasa? Eso. Nuestro factor integrante era y es igual a 1 sobre 2 y más 3. ¿Verdad? Listo. ¿Qué hacemos aquí? Como su nombre lo indica, es un factor integrante. Al ser un factor integrante, esta cosa necesitamos multiplicarla por toda esa cuestión. Así que como tal la multiplicamos. Es decir, va todo esto por medio de y. Y acostúmbrense al mío de y porque van a verlo por todo lado. Multiplicamos. Quedaría 2xy más 3x. Directo multiplicamos y nos queda 2y más 3 de x más 13y menos 2 sobre 2y más 3 de y es igual a 0. Lo único que hice fue multiplicar toda la función por este factor. ¿Qué sucede ahora? Necesitamos ver que sea exacta. Este ejercicio me parece conocido. No el que no se les olvida. Pero por el caso 3. No se podía.
Pero por este sí se resolvía. Por este sí se puede. Porque el semestre pasado de ese deber creo que era el que no les había, ¿cierto? Bueno, aquí saquemos un factor común. Les queda aquí un x, 2xy, más 3x sobre... Ay, perdón. Son 2y más 3. Esto ya se puede simplificar, queda perfecto. 1 más. ¿De acá qué podemos sacar? Nada. Queda un 13y menos 2 sobre 2y más 3 de y. X de x más 13y menos 2, 2y más 3. Lo único que hice ahorita fue simplificar todos los términos que se pueden simplificar. Acá abajo no se puede simplificar nada, así que lo dejo como está, ni lo toco. Y es exacta. Es fácil verlo, ¿por qué? Deriven esta en función de y, queda 0. Acá no hay ninguna x, también queda 0. Queda exacta. Así que ya tenemos. ¿Cuál es el siguiente paso de aquí? Este era el paso 3. Multiplicar. Paso 3, multiplicar el factor integrante por toda la función. Paso 4. Yo las tenía cantadito como era. ¿Cómo era? Escogemos una función y la integramos en función de la diferencial que tenemos, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos. Escogemos m o n y la integramos. Nada más. ¿Cuál quieren? En esta vamos a hacer un poquito de trabajo. Voy a borrar todo eso, ¿vale? Voy a hacerlo lo más rápido posible para ver qué pegas. ¿Ya copiaron las fórmulas y todo? De todas maneras está grabado, espero que lo vean. Si no me creen que es exacta, por favor deriven. No confíen en mí. Jamás confíen en mí. Ya listo. ¿Cuál quieren escoger? M o N. Verán, una vez, por cierto. Una vez nosotros multiplicamos el factor integrante y ya tenemos M y N. Vamos a tener un M' y un N'. ¿Ok? Tienen que saber diferenciarlos, porque si no van a ser una catástrofe por ahí, porque a veces hay funciones que se tienen que volver a hacer el factor integrante. No les sale otra vez exacta, eso sí, eso sí. Si el factor integrante les sale función de y o función de x, hacen todo el proceso y no les volvió a salir exacta, o están derivando mal, o tienen que volver a repetir el proceso. Porque sí pasa eso, es un proceso iterativo. Y si es que aún así no les sale, tienen que buscar otro método de resolución. Por ejemplo, el caso 3. Y si no les sale con el caso 3, ahí sí es otro tema. Ahora, entonces en este caso podrían tener, por ejemplo, un m bi'y y un n bi'y en el caso de que no les salga otro factor integrante. ¿Ok? Así que eso tienen que volver a hacer y checar con los ejercicios. Ahora, ¿cuál quieren? ¿Cuál? N. Yo también voy por N. ¿Por qué? Porque esta es la vocal de la... Sí, también. La cuestión aquí como tal es que esta de aquí es facilita de integrar, ¿no es cierto? Es facilita. La cuestión después es que van a volver a tener que integrar esta cosa de acá. ¿Cuál es mi sano consejo? Una vez más como poblacional. Siempre resuelvan primero lo más difícil porque lo demás sale suavito. En este caso, ¿cómo nos quedaría? Trabajemos con N, porque es la integral más grosera. Vamos a tener que una función x, y, primero que nada, va a ser el resultado de una integral. Siempre tenemos que integrar. Va a ser el resultado ya sea de m de x más una función q de y, ¿ok? O van a tener el segundo caso. N de y con una función q de x. Pueden llamarla como quieran, yo lo llamo así porque ajá, acostumbre. Va a ser, estas de aquí van a ser exactamente las mismas. Eso deben tenerlo muy en claro. Estas dos deben ser exactamente las mismas al final de todo el proceso. No importa cómo lo hagan, cómo lo resuelvan, tienen que ser lo mismo. Y ese es el mismo proceso que deben seguir tanto para caso 1, 2 y 3. Así que vamos.
Yo voy a trabajar con la segunda forma de acá. ¿Es la integral de qué? 13y menos 2 sobre 2y más 3 de y. Utilizamos el diferencial que tenemos aquí. Nada más. Hasta ahorita queda así como está. Este q de x sale despuesito. Primero tenemos que trabajar con esta integral. ¿Quién quiere hacerla o la hago yo solo? ¿Quién todavía no sabe cómo integrar esa cosa? Con confianza. Digan, ya no puedo. Aquí como tal tenemos que hacer, primero que nada, separar fracciones parciales semejantes, ¿ok? Primero separamos 13y dividido 2y más 3 de y menos el 2 sale de aquí porque está de colado y nos queda un de y dividido 2y más 3. Si se dan cuenta, esa integral de aquí ya la resolvimos. Bueno, lo resolvió su compañero. Es la misma integral. Acá tenemos que trabajar nosotros de acá. Simplificamos un poco más. 13 y de y sobre 2y más 3 menos 2 integral de y 2y más 3 igual, perdón. Hasta aquí, como les dije, hasta aquí ya resolvió su compañera. ¿Cómo salía? El logaritmo natural de esta cosa de aquí, ¿no es cierto? De 1 sobre esa cosa, listo. A esta cosa de aquí le vamos a trabajar. Veamos cómo nos queda. Y de y, 2y más 3. Si queremos aplicar una sustitución directa, pues se nos va a quedar un poquito raro. Pero tenemos que hacer una sustitución un poco más compleja. Trabajemos con la misma sustitución de hace rato. Voy a llamarle z igual a 2y más 3. Mismo teorema. Derivamos z es igual a ¿qué? A 2 de y, ¿no es cierto? Despejamos de y nos queda de z dividido 2. Hasta ahí es lo mismo de acá. ¿Qué hacemos aquí? Nosotros debemos encontrar solo y, pero acá tenemos z. Despejamos y. Y es igual a z menos 3 sobre 2. Ya tenemos z, ya tenemos el cambio de variable, ya tenemos todo. Una vez más, metemos el cambio de variable dentro de la integral y resolvemos. Veamos que nos queda. Y nos queda z menos 3 sobre 2 de z. Aquí también queda un sobre 2. Y todo esto sobre z. Solo hice un cambio de variable. Y despejamos y está acá arriba. Desde y despejamos de z sobre 2. Y todo lo debajo era el denominador, que era como tal z. Así que aquí lo que tenemos que hacer, sacamos todo lo que se puede sacar. Aquí queda un cuarto de afuera, multiplicamos 2 por 2, un cuarto. ¿De la integral de qué? Lo voy a hacer con cada pasito para que no se pierda. De z sobre z. Y ella se puede resolver de manera más fácil, ¿no es cierto? Hacemos distributivo. ¿Un cuarto de qué? Un cuarto de la integral de dz menos 3 la integral de dz sobre z. Si no saben de dónde salió todo esto, ya les dejo para que vayan checando. Lo único que hice fue hacer distributiva como tal aquí, distribuir la z para ambos valores. Se simplifica, queda el de z. Aquí no se simplifica nada, queda menos 3 de z sobre z. Y es mucho más fácil resolver. Un cuarto de z menos 3 logaritmo natural de z. ¿Sí? ¿Sí? Volvemos al cambio de variable. Nosotros tenemos z acá. Un cuarto de 2y más 3. Sí, más 3. Menos 3 logaritmo natural de 2y más 3. Tenemos nuestro resultado de la integral. Y sí.
Suele pasar. ¿Todo bien acepta? Listo. Ya tenemos nuestro primer resultado, que sería un cuarto de z, un cuarto de 2y más 3 menos 3 logaritmo natural de 2y más 3. Y esto de acá nos quedaba menos logaritmo natural de ¿qué? Listo. Es que quedaba así por el menos y es así que sería al inverso. Y ya está. Una vez nosotros encontramos esta función de aquí, las voy a escribir por acá abajito. Una vez nosotros integramos nuestra primera función, vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos queda f de x, y es igual a qué. Aquí debemos añadir una constante, ¿no es cierto? Le voy a llamar q, por una sencilla razón. Todo este trabajo que estamos haciendo ahorita estamos trabajando en función solo de y. Pero la función como tal está trabajando en función de x y y. Es decir, eso no van a tener una función lineal, sino van a tener como una función, una superficie. ¿Ok? Aquí es donde entran esos gráficos que son así medio chuecos y la vaina. Entonces aquí, al trabajar nosotros en función de una sola variable, necesitamos encontrar la otra variable como tal. Es aquí donde entra la siguiente constante, constante entre comillas, que sería q de x, que no es una constante al final, sino se trata de una función en x. ¿Ok? Siempre deben recordar ese término aquí. Dime. No falta el número de la primera. Es 13, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, porque esta de acá se simplifica. Gracias. Entonces, una vez encontramos todo este término aquí, nosotros vamos a tener esta función de acá. A ver, el paso 4, ¿cuál era? El paso 4, integrar cualquiera de los dos, m o n, dependiendo de cuál te guste más. El paso 5, ¿cuál era? Yo lo solía decir derivar f dependiendo de cuál integrar. Algo por decirlo, ya no recuerdo muy bien. Derivar en función de x o y dependiendo del caso, así lo decía. Listo. Una vez ustedes encuentren esta función en x como tal aquí, ustedes van a tener que derivar en función de x o y dependiendo del caso. ¿Cómo es eso? Si ustedes integraron en función de y, deben derivar en función de x. Si ustedes integraron en función de x, deben derivar en función de y. ¿Por qué también? Porque ustedes van a tener una función de x o de y dependiendo del caso de lo que hayan integrado o derivado. ¿Va? Así que vamos a derivar parcialmente f, derivamos de f dependiendo del caso. En este caso, ¿cuál integramos? Y. ¿En función de qué vamos a derivar? X. Es por eso que se confunden un poco en este tema de ecuaciones diferenciales, porque es un enredo de estar cambiando de variable cada rato. Derivamos todo esto en función de x. ¿Cómo queda? Verán que esto de aquí es función de x. Todo esto se hace cero. Y queda q' de x. Y por eso les digo que es mucho más fácil integrar la más difícil primero, porque luego ¿qué hacemos? ¿Cuál es el paso 6? Igualamos a m o n, dependiendo del caso. Derivamos, ¿cuándo nosotros integramos? Nosotros integramos n'. Integramos n', encontramos toda la función en n'. Y una vez encontramos toda la función, derivamos en función de x, que es la contraria como tal. Una vez nosotros derivamos parcialmente en función de esa variable, tenemos que igualar a m. Integramos n
Al final, después de derivar, igualamos a m. Lo contrario hubiese sido que integramos m, después de todo el caso aquí como tal, derivamos derivar en función de y e igualar a esta cosa de acá. Y aquí recién hacer la integral. Todo es integral ya. Así que como tal yo le veo más sencillo integrar esto rápido, porque aquí ¿qué hacemos? 6 igualamos f igual a, en este caso vamos a igualar a m' de x. La derivada parcial de esto nos quedó que era q', ¿no es cierto? Q' de x es igual a ¿qué? A m' de x, que sería x. Ahora, los semestres pasados no sabíamos qué hacer de aquí porque necesitamos el diferencial. Recordemos, chicos, que aquí nosotros vamos a tener la derivada de q de x en función de x. Una ecuación diferencial de variables separables. Derivada de q de x es igual a x de x. ¿Y qué hacemos cuando ya tenemos las variables separadas? Integramos. ¿Cuál es la integral de esto? ¿Cómo que x? Ya, este de aquí es q de x. Está clarísimo. La integral de esta cosa, x al cuadrado sobre 2, ¿qué? Una vez más, al final de todas las integrales, en la última integral ustedes ponen su constante. Al final. Ya tenemos nuestra q de x. Así que como tal, que pereza está comiendo todo otra vez. Aquí como tal ya está la expresión que teníamos acá. Así que aquí tenemos que q de x más x al cuadrado sobre 2 más c. Y se acabó el ejercicio. ¿En qué radica este problema, este tipo de ecuación diferencial? En que tenemos que estar derivando e integrando a cada rato. Lo que deben tener claro es que si trabajan con n, pues van a tener que al final igualar a n. Si trabajan con m de inicio, al final van a tener que igualar a n. Siempre es el mismo proceso. Y ustedes escogen cuál. Lo que tienen que checar es que al final les queda una igualdad. Esta igualdad de aquí. El otro caso de la igualdad, ¿cuál sería? El otro caso de la igualdad sería derivada parcial de f con respecto a y es igual a n de y. Eso deben apuntar ustedes. Aquí es cuando trabajan con m, aquí es cuando trabajan con n. Aquí se ve un poco desordenado porque pues empezamos aquí y toda la vaina, pero... En algunas ocasiones ustedes van a poder simplificar de ambos lados, es decir, les van a quedar términos iguales de ambos lados, van a poder simplificar y al final integran solo lo que quieran, ya sea cualquiera de los dos. Así que eso. Esto aplica tanto para el caso 1 como para el caso 2. Y aquí está incluido también las exactas. ¿Por qué? Porque aquí ya completamos una exacta. Luego lo demás es el mismo proceso para todo. ¿Sí? ¿Entendidos de aquí? Lo que les queda es resolver los ejercicios de los deberes del semestre pasado. Y como les dije, un deber semanal. Para mañana pasado ya les tengo los revés. Hagamos un poco más ordenado todo lo que debemos hacer con cada uno de los casos, ¿ya? Para que puedan ver y visualizar toda la cuestión. ¿Puedo borrar? Vamos acá. Vamos a hacerlo como le suele gustar al doc.
Todo en función, nada con números, nada con funciones explícitos, nada, todo directo. Para que lo tenga un poco más claro cómo es el orden de cómo debe ser esta cosa. Primero, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Primero comprobamos. Si el caso como tal nos da que es exacta, pongámoslo así, hagámosle un mapita mental. Exacta. Si sí, bajamos y vamos acá. Si es exacta, ¿qué hacemos? Una de dos. Vamos a integrar m en función de x más una constante q de y n en función de y más una constante q de x como tal, ¿ok? Bueno, constante entre comillas, sigue siendo variable, es una función, ¿ok? Cualquiera de los dos es exactamente el mismo resultado, por eso les pongo a las dos como fxy, fxy, si no le pusiera como f o g, ¿ok? Cualquiera de los dos es el mismo resultado. Una vez encuentran esta cosa de aquí, ustedes van a derivar. Hagámosle un poco más de dos de aquí. Listo. Listo. Ahí sí. Ahora, una vez encontramos esta integral y toda la cuestión, nosotros vamos a derivar f en función de esta variable de acá. ¿Ok? Y acá lo contrario. En función de esta variable de aquí. Es decir, la contraria de esta. Y luego vamos a igualar, si integramos m, vamos a igualar a n de x. A n de y, perdón. Y acá lo mismo. Si integramos n, vamos a igualar a m de x. Una vez simplificado toda esta cuestión de aquí, vamos a tener que volver a encontrar toda esta cosa de aquí para encontrar q. ¿Cómo lo ponemos así bonito? ¿Cómo quedaría? Quedaría... Eso es un poco largo y por eso no me gusta exactamente esta manera de expresar todo eso. Derivada parcial de m de x a m de x es igual a... Así sería la forma completa de la expresión. Y lo mismo acá, sería la derivada parcial de... Hasta aquí lo mismo, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que hacer es, una vez encontramos este resultado de aquí y simplificamos, resolvemos esta pequeña ecuación diferencial de variables separables. En ambos casos. O sea, no sé si está ahí, está claro como tal. ¿Cuál es el proceso como tal? Si es exacto, escogemos m o n para integrar. Luego derivamos en función de la otra variable que no integramos. Y luego igualamos e integramos otra vez. Ya, ¿qué pasa si no es exacta? ¿Es exacta? No. Listo. ¿Es exacta? Ya sabemos que no es exacta aquí como tal. ¿Qué hacemos? Factores integrantes. Una vez tenemos el factor integrante que sería p de x, que sería m de y menos n de x sobre n.
Listo. Y el tercer caso, que sería caso 1, caso 2 y el caso 3, pues que lo dejo que revisen ustedes porque sí es un poco larguito. En el caso... ya, una vez nosotros encontramos nuestro factor integrante, que es este de aquí, cualquiera sea el caso, ¿qué hacemos? Multiplicamos el factor integrante, multiplicamos mu por n de x más n de y igual a 0. ¿Y aquí qué vamos a tener? Vamos a tener una m' de x más una n' de y igual a 0. Una vez aquí, volvemos al paso 1. Volvemos al paso 1. Derivada parcial de m con respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n' con respecto a x. Hasta ahí es el cronograma como tal. O sea, el crucigrama, perdón. Bueno, el mapa. ¿Por qué? Una vez nosotros llegamos a este punto de aquí como tal, verificamos otra vez. ¿Es exacta? Sí. Ya escogemos cualquiera de estos dos de acá. Si no es exacta, volvemos a hacer esto. Y así va el proceso. ¿Ok? Por eso les digo que puede llegar a ser un proceso iterativo. Y acostúmbrense a las iteraciones porque en FENO al menos. Entonces ya tenemos la cuestión aquí. Ahora sí, un poquito más claro más o menos cómo se va manejando este tipo de problemas. En el tema del caso 3, tienen que igual encontrar su factor integrante, pero el factor integrante ahí les dejo de adelanto, porque eso sí les mando a que revisen ustedes, porque es un temito un poquito largo. Ustedes van a tener un factor integrante de este tipo. Este tipo de factor integrante van a tener aquí. Que es uno de los casos más generales, porque los factores integrantes que se manejan en el libro que sigue el doc son de x al cuadrado y al cuadrado, o ese tipo de cambios de variable como tal, y en eso ya no nos metemos, porque pues, son los casos generales estos dos de aquí y este de aquí ya como último recurso. ¿Va? Así que una vez encuentren su factor integrante, hacen el mismo proceso. Esto lo multiplican por toda esta vaina de aquí, vuelven acá y otra vez. ¿Exacta? ¿Sí o no? Y se acabó. ¿Entendido cómo son las exactas e inexactas? ¿Con un solo ejercicio? De eso se trata. La cuestión aquí es una vez más. Aquí se van a encontrar las integrales, sí, que son más... ¿Aló? Listo. Aquí en este tipo de ejercicios son los problemas que más se van a encontrar, así que son un poco más, no sé, medio así raritos. Estas integrales. Y listo. Ah, por cierto, cuando aquí apliquen condiciones iniciales deben tener dos condiciones iniciales. Una en X y otra en Y. ¿Ok? Primero que nada. ¿Por qué? Porque al final ustedes van a tener como resultado una función implícita. Acá hago referencia con eso. Que van a tener X, Y en todo el tramo. Por cierto, cuando el doc suele resolver como tal, no suele encontrar f de X como Y, sino igual a todo el resultado de la integral, igual a 0. Y simplemente pone, por ejemplo, no sé, X, Y más X cuadrado, por ejemplo, pongamos, es igual a una constante. Aquí como tal se puede despejar Y y encuentran una función en Y. Pero en muchos casos es lo que no van a poder. Por ejemplo, en el caso del ejercicio de hace ratito. Teníamos ¿cuántos logaritmos naturales? Como 2. Y estaban un poco combinados. Y les queda una ecuación implícita. Ahí no van a poder encontrar directamente la solución. Así que como tal van a necesitar dos condiciones iniciales. Y si el log les llega a dar una sola, por ejemplo, la toman en cuenta para que es para X. Y hacen el mismo proceso. Si pueden despejar y simplificar y toda la cuestión, dense. Si no, dejen implícitamente. ¿Ok? No se maten aquí como tal. Una vez más, aquí no puedo utilizar calculadora. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Puedo borrar? Ahora,
Bernoulli. Listo. Y sí, voy a hacer Bernoulli directo porque Bernoulli abarca lineales y Bernoulli, ¿ok? Edo de Bernoulli. Ahí. Y no es lo mismo que la ecuación de Bernoulli, ¿ok? Por si acaso. Esa es una ecuación diferencial de Bernoulli. Es la forma como tal. En mecánica de fluidos también se ve Bernoulli, pero no es lo mismo que aquí. No va a confundir. Y esta cosa de aquí como tal, sí la van a ver, por ejemplo, en reacciones. Así que, de manera general, menos deben saber qué pasa. Y por cierto, vamos con un ejemplo rápido de cómo es una ecuación diferencial de... No, de lineal más o menos, ya, lineal. ¿Recuerdan cómo es la definición de la aceleración? La variación de la velocidad en función de tiempo. En física. Eso es física. La definición de aceleración como tal es la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia como tal aquí en estas ecuaciones diferenciales? Que nosotros en ecuaciones diferenciales no analizamos cambios, analizamos variaciones infinitesimales. ¿Ok? Así que nosotros por lo general vamos a cambiar las variaciones por diferenciales. Primero, ahí como tal ustedes ya tienen una ecuación diferencial y es de variables separables. ¿Por qué? La aceleración, ¿qué pasa? Es variable o constante. Recordemos cómo son las gráficas de las tres ecuaciones principales. Aquí es distancia, aquí es velocidad, y aquí es aceleración. Aquí es tiempo, tiempo y tiempo. ¿Cómo era la gráfica de la distancia? Papi López enseñó. ¿No es cierto? ¿Cómo era la de la velocidad? Una línea recta por lo general. ¿Ya ven el patrón? ¿Cuál sería de la aceleración? Y ahorita van a ver por qué son así estas cosas. No es que simplemente pasó y ya, porque también suele demostrar de vez en cuando. Ustedes tienen, primero que nada, la definición de la aceleración. La definición de la aceleración es la principal en física, o sea, en cinemática como tal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Resolver esta ecuación diferencial. Primero que nada. Si ya nos damos cuenta, la aceleración es constante, por definición. Lo único que vamos a tener que hacer aquí es despejar. Y aquí va un temita. Obviamente vamos a integrar. Y aquí va un temita que también quería comentarles. Nosotros en las ecuaciones diferenciales tenemos dos tipos de condiciones iniciales. O sea, las condiciones iniciales propiamente dichas y las condiciones de frontera. Y no se asusten. ¿Cuáles son las condiciones iniciales que nosotros manejamos? Un tiempo definido, por ejemplo, vamos a tener que la velocidad en el tiempo cero es igual, no sé, a 1. Asumamos, ¿no es cierto? Esa es una forma de ver la condición inicial. Es decir, nosotros tenemos que encontrar primero la función de velocidad, luego reemplazar y luego lo demás, ¿no es cierto? Pero hay otra manera de resolver eso sin necesidad de estar reemplazando a cada rato. Velocidad de 0 a b, perdón. En este caso sería la velocidad desde 1 hasta b. Y el tiempo desde 0 hasta t. Condición inicial. Condición de frontera.
¿Ok? Con eso se van a topar más en fenómenos de transporte, porque ahí sí van a venir un dolor de cabeza de ecuaciones diferenciales. Y la cuestión es que ustedes no van a tener que resolverlas solamente, sino que van a tener que plantearlas. Así que no se van a librar de ecuaciones diferenciales. Se van a acordar de mí. Incluso en el complexivo, porque ya me andan buscando. Así que como tal, aquí cómo quedaría. Tenemos que integrar v, que es la velocidad, y acá el tiempo. Aquí ya sabemos que la integral de la derivada, la integral de dv es v nada más, ¿cierto? Lo mismo de siempre como en una integral normal. Aceleración constante sale del tema. Y aquí es por t, desde tiempo 0 hasta tiempo t. Vamos a cambiar un poco el tema de aquí y ahora vamos a poner lo siguiente. Bueno, aquí tiempo igual a 0. Ese es igual a 0. Perdón, tiempo 0. Ahí está. ¿Para hacer qué? Y como tal eso queda ahí. ¿Por qué lo hago así? Para encontrar la fórmula como tal de la velocidad completa. Aquí ya tenemos que evaluar entre los límites. Y acá evaluar entre los límites. Si se dan cuenta, simplemente tenemos que despejar. La velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Con esas condiciones de fronteras que nosotros encontramos un tipo de funciones matemáticas. Y aquí como tal encontramos que ya literalmente es una función lineal, donde la aceleración es la pendiente. Y en este caso de aquí, cuando es afín, significa que la velocidad inicial es igual a ¿cuánto? Parte del reposo. De ahí salen estas cosas de acá. Pueden analizar exactamente igual cuando se trata de caída libre. ¿Quieren analizarlo? Cuando se trata de caída libre, nosotros tenemos la misma expresión matemática, pero con una distinción. Ya no tenemos la aceleración como la constante. En caída libre, ¿cuál es? Exacto, tenemos la gravedad. Y cuando encontramos esa expresión matemática de ahí, vamos a encontrarnos un detallito. Primero que nada, sería exactamente lo mismo. Ahora ya, en la caída libre vamos a tener la misma expresión matemática, pero aquí en vez de aceleración, gravedad, ¿cierto? Es decir, la velocidad en caída libre es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Consúltelo si no me creen. Es la misma función matemática. Pero eso ya teniendo el concepto principal de lo que es caída libre. Pero nosotros cuando se trata de este tipo de expresiones matemáticas en ecuaciones diferenciales, no siempre vamos a tener directamente la función acá. ¿Por qué? ¿Quién me dice cuál es el problema de estas dos funciones de aquí? Viéndolo ya desde el punto físico, matemático, ingenieril que tienen. Son ideales. Todas parten del reposo y no estamos considerando la fricción del aire. Y quiero decirles, chicos, que esta de aquí es la expresión ideal. La expresión matemática para esta cuestión de aquí creo que es más o menos, no recuerdo, menos que es K, la velocidad, y ahora la aceleración. Perdón. Cuando en este caso estamos analizando caída libre, así que sería gravedad. Esta es la expresión, no estoy seguro, no sé si pueden contarle de una vez ahorita, creo que es menos K por la velocidad. Y aquí como tal estamos analizando que el cambio de la velocidad en función del tiempo
como tal, que sería como tal la caída por gravedad. Y aquí tenemos un término adicional, el cual está restando por una constante ¿cómo se llama? De proporcionalidad. Esta constante de aquí es constante, como su nombre mismo lo dice, está multiplicándose por la velocidad porque aquí se considera la fricción del viento en una caída libre. Una vez nosotros tenemos esta expresión matemática de aquí, ¿qué nos podemos dar cuenta? Más. ¿Cómo era? Px. Bienvenido a las ecuaciones lineales. Cuando se ponen a analizar el mundo desde el punto de vista matemático, físico y ecuaciones diferenciales, ustedes pueden encontrarse con detallitos como este de aquí, en el que la ecuación de la velocidad en caída libre como tal toma en cuenta la fricción del aire y obtenemos una ecuación diferencial de Bernoulli en lugar de una de variables separables. Así que sí, las ecuaciones diferenciales están en todo lo que les rodea. Transferencia de calor, cómo va cambiando la temperatura a través de una pared, fenómenos de transporte. Transferencia de masa, cuando meten el tecito y se sale o sea, prácticamente transferencia, extracción sólido-líquido se llama, ya lo van a ver en cálculos básicos, o en balance de materia en el caso de bioprocesos. Van viendo cómo va cambiando la concentración en función del tiempo. Más ecuaciones diferenciales. Así que todo ese tipo de expresiones matemáticas se van relacionando en un solo tema. Y por eso es que a veces se enseñan los temas ecuaciones diferenciales lineales. ¿Y cuál es la diferencia con las de Bernoulli? Que tienen un término adicional de la función matemática, como y elevado a la n. ¿Ok? Así que como tal, aquí pueden ir viendo todo ese tipo de expresiones. Y para resolver esas expresiones matemáticas solo existe una forma. Y dx es igual a la integral de q de x por y de x dx. Esta fórmula de aquí les ayuda a resolver tanto las ecuaciones diferenciales lineales, que son esta de aquí, o con Bernoulli. Y ya saben cómo encontrar μ de x. ¿A qué era μ de x? Acaban de ver. Exponencial de p de x de x. Es el mismo factor integrante. Cuando se trata de este tipo de ecuaciones diferenciales lineales, ustedes aplican esta fórmula y se acabó. Es por eso que le quería también dar rápido, lo más rápido posible. Se dan cuenta que ya tienen ustedes p de x, tienen q de x. Lo único que tienen que hacer es reemplazar. Reemplazan, integran, se acabó. Reemplazan, integran, se acabó. El problema con las ecuaciones diferenciales de Bernoulli es que ustedes tienen que aproximar un cambio de variable. ¿Cuál era ese cambio de variable? ¿Alguien se acuerda? Yo ya no. Creo que era U es igual a Y a la N, a la 1 menos N. A la 1 menos N. Aplican ese cambio de variable, aplican literalmente el cambio de variable acá, encuentran la derivada de U y se acabó. Una vez más, cuando ustedes comienzan a resolver cualquiera de los dos ejercicios, ya sean de Bernoulli o lineales, a esta fórmula es a la que van a llegar siempre. Y por eso es mucho más corto que incluso que las dedo exactas e inexactas. En las dedo exactas, ¿qué hacíamos? Teníamos que comprobar, teníamos que ir para acá, y toda la vaina y hasta llegar a la conclusión.
En este caso lo más complicado que se puede encontrar es que tengan que despejar este y de aquí, este y de acá, y encontrar p de x y q de x. Y eso ya es matemática, no es... Y luego encontrar pues, la expresión matemática que cumpla con esta expresión aquí. Así que tienen ejercicios por ahí mal parqueados para hacer uno de Bernoulli y se acabó. Ahora tenemos tiempito. De hecho hemos corrido bastante. ¿Sí me van entendidos aquí, chicos? ¿Sí? ¿Sí están viendo las clases grabadas? ¿Sí? Sigo pensando, no recuerdo si es menos K o K positivo. Creo que es menos porque se va restando la cosificación. En el caso de este tipo de ecuaciones diferenciales, nosotros podemos encontrar las funciones matemáticas bastante rápido, ¿no es cierto? Porque simplemente es una integral máximo 2 y se acabó el problema. La cuestión aquí es que las integrales aquí se pueden complicar un poco dependiendo de este término de aquí. No, de aquí. Por lo general, el doc nos suele poner ecuaciones o funciones más allá de seno, coseno y funciones polinómicas o exponenciales. Y es ahí donde está el detalle justamente. Porque en contexto, sobre ese tipo de cosas se puede complicar bastante. Porque van a tener que aplicar, por ejemplo, las trigonométricas. Nos puede quedar seno sobre coseno, o secante sobre coseno, o cosas por el estilo, y ahí les va complicando un poco. Depende de ustedes cómo quieran resolver. Dale. En fin, al final aquí van a tener que la aceleración, la derivada de la velocidad en función del tiempo, y aquí van a tener que es la velocidad aquí es igual a la derivada de la distancia x en función del tiempo. Eso. Y pues ese pues ya queda ahí como tal. Este mismo concepto de aquí pueden ir aplicando para todas las ecuaciones matemáticas referentes a la física de cinética. ¿Ok? Y pueden ir demostrando cada una de las fórmulas directamente. Así que eso ya depende de ustedes, si quieren ir jugando con eso. A mí me gusta, a ustedes no. Y ya, ¿tienen ejercicios? ¿Ya le vuelvo? La mayor parte de procesos químicos, en parte de los ingenieros químicos, es que la mayor parte va a estar trabajando en función del tiempo. Sea concentración, sea velocidades, sea velocidad de acción. También sirven los de CMC. Sí, de todas maneras les voy a cambiar todos los deberes. De hecho, estos creo que le quise yo mismo. A ver, el primero es lineal. El segundo también. El tercero también. Qué grosero. Escojan el número de 1 al 3. El 3 será. Todo para una letra como su complemento. Por cierto, si no entienden alguno de mis números, me avisan porque es que salen extraños. Yes. Ya.
Paso 1. No voy a ir diciendo pasitos. Identificar qué tipo de ecuación diferencial es. No, primero, encontrar la forma general. ¿Cuál es la forma general de las ecuaciones diferenciales de Bernoulli o lineales? dy sobre dx más p de x y u de x y elevado a la n en el caso de Bernoulli. Paso 1, encontrar la estructura de la forma general con la ecuación diferencial. Si no la pueden encontrar o no es una ecuación diferencial o están simplificando mal. Siempre llegamos a lo mismo. Así que aquí, ¿tiene esta forma? No. ¿Qué harían? Solo entre 3. Y entre y. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a esa forma? ¿Cuál es el término que les estorba? ¿3x les estorba? ¿Qué harían para simplificar el que quede sobre y'? Todo dividido para 3x. Eso ya depende de ustedes cómo quieran acomodarse. Y' menos 2x cubo y 900 3x, bueno, 3x. Sobre y a la cuarta. Simplificamos un poco esta porquería. 300 sobre x. ¿Sí? ¿Está ahí sí? Aplicamos cambio de variable. ¿Cuál es nuestro cambio de variable? Pongámosle z para que no se confunda con el mío, ¿ya? A la final solo es una variable. A la 1 menos n. Identificamos n. N a qué es igual en este caso. N es igual a 4. Trabajemos con nuestro cambio de variable y tenemos que z es igual a y a la 1 menos 4. Z es igual a menos 3. Y encuéntrenme la derivada de y. Eso ya les dejo, eso sí ya es para ustedes. Deriven y hasta ya volver. O sea, solo la acomodas. Pero recuerda que aquí tenemos y aquí tenemos y elevado a la n. Nosotros necesitamos y. Por eso a veces no se sigue este paso de acá, porque a veces se puede confundir un poco con ese aspecto, ¿va? Así que primero ustedes deben despejar y luego encontrar su derivada. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden, es un cambio de variable. Al final van a tener que reemplazar todo en esta cosa de aquí. Así que una vez aquí, recién encontramos la derivada. dy sobre dx es igual a qué? Sacamos esta cosa de aquí, nos quedaría menos 1/3 de z a la menos 5/3. No. Cuatro tercios, ¿verdad? Hagamos la antigüita. Z menos 1/3 menos 1 multiplicado por menos 1/3. 3 por 1, 3 y 1, 4, sí, quedó menos 4/3. Listo. Listo. Mi consejo es déjenlo de esta manera. ¿Por qué? Se puede visualizar mejor cómo pueden ir simplificando sus expresiones matemáticas. ¿Ok? Mi consejo, si se acomodan de otra manera que ustedes quieran o algo por el estilo, mejor.
Ese es el método que por lo general siguen los chicos que les he dado yo el curso como tal. Y está bien, o sea, está bien. Pero si mal no me equivoco, el doc suele hacer algunos pequeños cambios ahí. Así que deben ir checando que sean similares. En este caso más que nada. En este y en EDO exactas y inexactas. Porque en lo demás sí seguimos el mismo proceso. Ahora, una vez aquí, nosotros ya podemos reemplazar toda esta porquería, y la derivada de y, acá. A ver, paso 1, encontrar la forma general. Paso 2, verificar si es de Bernoulli. Paso 3, cambio de variable. Paso 4, encontramos y la derivada de y. Muchos pasos. Paso 5. Paso 5, pues de una vez sustituimos. Y la derivada de y', recuerden que esto es lo mismo que y'. ¿Listo? ¿Listo? Nos queda menos un tercio. Z menos 4. Ah, por cierto, aquí es dz. Y acá también es dz. Por eso les digo que no se olviden de los diferenciales, porque necesitamos el diferencial de z aquí en función de x. O como podemos aquí poner z' para concordar con las dos notaciones. Necesitamos el dz aquí también para reemplazar acá. Por dz sobre dx. Ok. Hasta aquí ya tenemos la primera parte. Menos 2x por y lo tenemos acá. Es z a la menos un tercio. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Simplemente cambié de denominador a numerador y cambié de signo, nada más. Listo. Y es igual a 300x, bueno, 300 sobre x por y a la cuarta. ¿Y que sigue siendo? Y sigue siendo esa cosa de ahí, así que quedaría como z a la menos un tercio a la cuarta. Una vez más, es por eso que preferimos utilizar esos términos de aquí. Si se dan cuenta, se reemplaza todo perfectamente y no hay ningún problema. Es la manera en que yo la veo más sencilla. Si ustedes acomodan de otra manera pero llega al mismo resultado, perfecto. Pero siempre deben llegar al mismo resultado. Y ahora aquí, si se dan cuenta, esto podemos simplificar un poco y escribirlo de la siguiente manera. Les queda, ¿dónde está y? Aquí les queda z a la menos 4 tercios. Y aquí es menos 4 tercios, ¿por qué no escribimos eso? Así viéndolo se va un poco confuso, lo sé. Pero ¿qué harían para poder encontrar una vez más? Aplican cambio de variable, paso 5 sería ese de aquí, o paso 6, ya no recuerdo. Siguiente paso, volver a encontrar la forma general, pero ahora ya no la de Bernoulli. Ahora necesitamos encontrar la forma general de la EDO lineal. ¿En qué? En términos de z. De z, de x, menos, perdón, p de x, z, es igual a q de x. Luego de hacer el cambio de variable, ya se dan cuenta que tenemos todo el cambio de variable hecho. Necesitamos encontrar ahora la forma general, pero de las EDO lineales. ¿Por qué dividirían o multiplicarían para poder encontrar el valor? Jugamos al abogado del diablo otra vez. Dale que te caiga mal. Necesitamos ahí simplemente simplificar. Verán, consejo. Para poder simplificar toda esta expresión de aquí, busquen hacer que esto sea lo 1. Eso, eduquen. Eduquen.
va. ¿Sigue siendo x al cubo o solo x? En la ¿Cuál ecuación. En la ecuación. Ah, sí, es x al cubo, perdón. Ya lo tomé. Este no se cambia nada. Todos estamos trabajando en función de z y y. Todo lo que tenía aquí se queda igual. Elegante, educas. Gracias. Y está bien. Aquí, por cierto, sí tienes razón y es al cubo. Y listo. ¿Qué hizo su compañero? Como tal, simplemente multiplicó por el inverso multiplicativo de este. ¿Cuál es el inverso multiplicativo? 3 sobre z. Menos 3 por z a la 4 tercios. Si multiplican a toda la expresión por este término de aquí, todo le sale. Menos 3 por menos 1 tercio, 1. Z 4 tercios por z menos 4 tercios, 1. Ya les queda este de aquí. Este de acá lo único que tienen que hacer es multiplicar una vez más. Suman este de aquí, queda 1. Y acá una vez más queda 0. ¿Y se acabó? Aquí como tal que sigue. Una vez nosotros tenemos nuestra forma general, tenemos que aplicar simplemente nuestra fórmula. Estamos trabajando en función de z, así que nuestra variable dependiente ahora es z. Z, ¿por qué? Por mu de x es igual a ¿qué? A la integral de mu de x de x. ¿Sí o no? Integramos. Copiamos todo directamente. Definimos P y Q. P de x es igual a ¿cuánto? 6x al cubo, ¿no es cierto? Q de x es igual a ¿cuánto? 600x sobre x. Saquemos el factor integrante, que es mu. De 6x al cubo de x es igual a e elevado a la 3 medios de x a la cuarta. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí. 900. O sea, creo que es menos 900 sobre x. En el lado derecho. Sí. Menos 900 sobre x. Listo. ¿En qué me quedé? 6 entre 4, 3 medios, x a la cuarta. Listo. Una vez nosotros llegamos aquí, tenemos nuestro factor integrante. Ahora sí, reemplazamos. Por el exponencial de 3 medios de x a la cuarta, integral de q de x menos 900x por a la 3 medios x a la cuarta de x. Y si mal no me equivoco, aquí tenía un problema con ese integral, así que les dejo para que estudien. Quien necesita resolver integrales son ustedes, no yo. Una vez llegan aquí, se dan cuenta que ustedes simplemente necesitan despejar z y encontrarían la solución de esta función de ecuación diferencial de aquí. Pero esa es función de z. Despejemos solo z, ¿va? Z a la final, ¿cómo nos quedaría? La integral de menos 900x por e elevado a la 3 medios x a la cuarta de x sobre el exponencial 3 medios de x a la cuarta. Todo esto es solo z, pero nosotros no necesitamos z. Nuestra ecuación diferencial es de y. Una vez más, cambio de variable. Pero nosotros no necesitamos cambiar este de aquí al revés, necesitamos este de acá. ¿Por qué? Este de aquí es z en función de y. Nosotros necesitamos y en función de z. Reemplazamos z aquí en esta parte de acá. Aquí. ¿Cómo les quedaría el resultado? Y es igual a ¿qué?
A todo esto, que sería la integral de menos 900 sobre x e a la 3 medios de x a la cuarta de x sobre e a la 3 medios de x a la cuarta, y todo elevado a la menos un tercio. ¿Y ya está? Resulta su ecuación diferencial. Entre comillas, necesitan resolver esta integral, por cierto. Por cierto, el semestre pasado pasó un problemita con este tipo de expresiones. Cuando en Topias dice pueden dejar expresada la integral, no se refiere a eso. ¿Ok? Primero que nada, no se refiere a eso, porque ahí está expresada así, pero no es la integral, esa es la solución. Primero. Cuando Topias dice que pueden dejar expresada la integral, se refiere a que resuelvan la integral. Por ejemplo, pueden ponerlo tipo y es igual a la integral sobre e a la 3 medios de x a la cuarta, todo a la menos un tercio. Y escribir por acá abajo y, donde y es la integral de menos 900 de x e a la menos 3 medios x a la cuarta de x. Ustedes resuelven esta porquería de aquí, y una vez resuelta la dejan expresada así como que y es igual a tal solución. No ponen esto de aquí. El top eso le da algo, o sea, literal. Así que traten de siempre resolver las integrales. Ese ya se les dejo para que estudien. Está medio groserita, la verdad.